Hola alumnos, hola alumnas, espero se encuentren muy bien, buen día. En este video les voy a explicar cómo se comportan las funciones cuadráticas. No les voy a explicar cómo graficarlas. Primero vamos a aprender cómo se comportan y cuáles son sus características. Pero primero recordamos rápidamente lo que es plano cartesiano. Ahí tenemos la imagen. Plano cartesiano se forma por dos rectas que se cortan en el cero de cada recta. Entonces se forma una pareja ordenada. ¿Recuerdan por qué se le llamaba pareja ordenada? Porque el primer valor siempre pertenece al eje X y el segundo valor siempre pertenece al eje Y. Esa pareja ordenada que es 0,0 se llama origen. Vamos a recordar, el eje X es el eje horizontal o también llamado eje de las abscisas y el eje Y es el eje vertical o también llamado eje de las ordenadas. Muy bien, entonces ahora sí, ¿qué es lo que vamos a obtener cuando grafiquemos funciones cuadráticas? Vamos a obtener una parábola, ¿ok? ¿Qué es una parábola? Aquí lo podemos ver en la figura. Cuando nuestra parábola sea positiva, nos va a quedar de esta manera, y cuando nuestra parábola sea negativa, nos va a quedar de esta manera, va a abrir hacia abajo. Esta es como la base de una parábola. Una parábola siempre tiene este punto que se llama vértice, que en este caso la positiva es el punto más bajo, y en el caso de una parábola negativa es el punto más alto. Al momento de a este término que está al cuadrado, empezar a ponerle más términos, que es el término lineal, el término independiente, y empezar a ponerles coeficientes, entonces esta parábola se empieza a mover por todo el plano cartesiano. Vamos a regresarnos un poquito y vamos a recordar qué pasaba en la función lineal. En la función lineal, cuando graficábamos, ¿qué obteníamos? Una línea recta. Si nuestra función lineal, el valor de nuestra pendiente, recuerden que este m es la pendiente, es positivo, entonces la función lineal tenía esta inclinación. ¿Por dónde cruzaba esa función lineal? Por el punto B. Si nuestra pendiente es negativa, entonces tenía esta inclinación. ¿Qué va a pasar ahora, precisamente, con nuestras funciones cuadráticas? Como ya lo vimos hace rato, cuando sea positiva va a abrir hacia arriba y cuando sea negativa va a abrir hacia abajo. ¿Ok? Vamos a recordar ahora entonces, ¿para qué encontrábamos los valores de x en una función cuadrática? ¿Para qué encontrábamos las raíces? Esas raíces, si recuerdan, yo les dije que eran los puntos por donde iba a cruzar nuestra parábola con el eje x. Así como en la función lineal, el valor de b es el punto donde cruza la línea con el eje y, de la misma manera, en nuestra ecuación cuadrática, las raíces van a ser los puntos donde va a cruzar nuestra parábola con el eje x. Recordamos, siempre y cuando sean raíces reales. ¿Qué significa que sean raíces reales? Que el valor de x y el valor, que los dos valores de x sean positivos, negativos, enteros, decimales. Es decir, que no sean valores imaginarios. ¿Recuerdan cómo obteníamos los valores imaginarios? Los valores imaginarios, miren, aquí puse un pequeño ejemplo para que se acuerden. Los valores imaginarios se obtenían cuando nuestro radicando era negativo y lo expresábamos con una letra I. Ok, todas las parábolas siempre van a tener el vértice. Ese vértice siempre va a estar a la mitad de la distancia de nuestras dos raíces. Miren, aquí les puse ahora un ejemplo de una parábola con raíces complejas, con raíces imaginarias. ¿Se fijan? Aquí está el vértice, va a abrir hacia arriba, entonces esta parábola nunca se va a cruzar con el eje X. Ok, ¿vamos bien? Seguimos entonces. ¿Cómo se van a comportar las gráficas cuadráticas puras? Recordamos su fórmula, ax cuadrada más c igual a 0. Y recordamos cómo son las raíces de las cuadráticas puras. Las raíces son simétricas. ¿Qué eran simétricas? Que tenían el mismo valor pero con diferente signo. Por ejemplo, aquí les puse dos ejemplos. Una función cuadrática que abre hacia abajo
O sea, quiere decir que el x al cuadrado está negativo y cruza por más 4 y menos 4. Esos son los valores de sus raíces. x1 igual a 4, x2 igual a menos 4. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta parábola es positiva porque abre hacia arriba y sus raíces son más 2 y menos 2. Fíjense bien, las gráficas cuadráticas puras, siempre que las grafiquemos, siempre su vértice va a quedar sobre el eje Y. Sobre el eje Y vamos a tener el vértice de las gráficas cuadráticas puras. Vamos a ver qué pasa con las gráficas mixtas. Aquí tenemos las gráficas mixtas. Esta es la fórmula de las gráficas mixtas. ¿Cómo eran las raíces en las gráficas cuadráticas mixtas? x1 siempre nos daba 0 y x2 cualquier valor diferente de 0. No nos puede volver a dar 0. Muy bien. ¿Cómo van a ser sus gráficas? Siempre se van a representar de esta manera. Como x1 siempre va a ser 0, siempre va a cruzar por el origen. Y x2 va a ser cualquier valor. Por ejemplo, aquí le puse que el valor de x2 es 6. Recordamos que el vértice, como les dije anteriormente, el vértice siempre se encuentra a la mitad de la distancia de las dos raíces. Si aquí una raíz es 0 y otra raíz es 6, ¿cuál es la mitad entre 0 y 6? 3. Entonces, aquí en 3 está el vértice. ¿Qué tan abajo va a estar? Eso lo vamos a saber cuando ya estemos graficando con nuestra tabla de valores. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo nos va a quedar una gráfica cuadrática mixta, pero negativa, que abre hacia abajo. Tenemos que x1 vale 0 y x2 vale menos 8. ¿Dónde está el vértice? A la mitad, entre 0 y menos 8. ¿Cuál es la mitad? Menos 4. Así se van a comportar las gráficas mixtas. Vamos a ver ahora cómo se van a comportar las gráficas cuadráticas. Las gráficas cuadráticas, como sus raíces x1 y x2 puede ser cualquier valor diferente de 0, entonces la gráfica cuadrática se puede mover por todo el eje x. Por todo el eje x. Por ejemplo, aquí les puse un ejemplo donde x1 fue menos 3, x2 fue 5, la mitad de la distancia entre x menos 3 y x5, ¿cuánto es? 1. Aquí está el vértice. Aquí les puse otro ejemplo de cómo podría quedar otra. x1 es menos 1, x2 es menos 7. ¿Cuál es la mitad de la distancia entre menos 1 y 7? 3. Aquí está el vértice. Aquí puse otro ejemplo. x1 es igual a 3, x2 es igual a 9. ¿Cuál es la mitad de la distancia entre 3 y 9? 6. Entonces, les voy a abrir las tres para que puedan ver la diferencia. Entonces, fíjense bien. Las ecuaciones cuadráticas puras, el vértice siempre va a estar sobre el eje Y. ¿Por qué? Porque la mitad de la distancia entre sus raíces simétricas, la mitad siempre va a ser 0. Por eso siempre va a estar sobre el eje Y. Así van a quedar nuestras gráficas cuadráticas puras. Así van a quedar nuestras gráficas cuadráticas mixtas. Siempre van a cruzar por 0,0. Siempre van a cruzar por 0,0. Y la gráfica cuadrática completa se nos puede mover por todo el eje X. Mientras no se detenga en 0. Porque si se detiene en 0, entonces ya no es completa, es mixta.